curso La Fe de Jesús. Para hoy vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía o del espíritu de la profecía. Muy bien, vamos a comenzar con la dirección divina. Querido Padre Eterno, bendice el estudio de hoy acerca de lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. Ayúdanos a comprender y que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento para poder apreciar esta revelación interesante. Favores que te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver primero por el primer apartado, el don profético. Primera pregunta, ¿a quién revela Dios sus designios? Vamos a ver en Amós capítulo 3 versículo 7, ¿qué nos revela? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Bien claro está, el Señor no va a hacer un acontecimiento si primero no revela algo en su palabra. Por ejemplo, en el Apocalipsis es un libro que se llama la revelación, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, habla todo el panorama profético, lo que había de ocurrir con su iglesia después justamente de la resurrección de Cristo hasta su segunda venida, el milenio y el reino eterno, todo. Entonces, Dios no haría algo si primero no nos revela. Entonces, por eso que dice, primero revela para que te prepares y cambies. Entonces, vamos a ver la respuesta entonces. ¿A quién revela Dios a sus designios? A sus siervos, los profetas. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? En Números capítulo 12, versículo 6. ¿Cómo se comunica? Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Estamos viendo que el Señor se revela en visión y en sueños. Esa es la forma como el Señor se comunica su voluntad para que sea revelada en los hombres. La respuesta entonces es en visión o en sueños. Muy bien. Entonces vemos que el Señor no se comunica con sus siervos mediante una bola mágica, no lo hace mediante una sesión espiritista, con un hechicero, con un medium, como suelen hacer, o mediante las cartas del tarot, o mediante tantas cosas folclóricas. El Señor nuestro Dios no se comunica con los hombres de esa forma. De esa forma lo hacen los demonios, ¿ya? Los demonios que se disfrazan de humanos o de ángeles, ¿no? Entonces, esa es la forma como los demonios se comunican con los hombres, ¿ya? Pero Dios se comunica en sueños y en visiones, ¿correcto? Ahora, una pregunta. 3. ¿Puede una mujer ser profeta o solamente está para los hombres? Con eso no quiere decir de que la palabra de Dios pueda avalar de repente que una mujer sea pastora o anciana de iglesia, no, está hablando de un ministerio profético. ¿Okay? Las cosas hay que separarse. Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi Espíritu Santo, por supuesto, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces habla de hijas en femenino. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, la mujer sí puede ser profetisa, ¿no? ¿Correcto? Tal como dice Joel 2:28. ¿Puede ser una mujer profeta? Sí. Ahora vamos a ver el don profético en la iglesia verdadera. Hemos estudiado en la lección anterior acerca de lo que Dios revela acerca de la iglesia verdadera. Hemos visto que tiene dos características, ¿no? Guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hemos visto que el testimonio de Jesucristo es el don de la profecía, ¿no?
Entonces, ahora vamos a ver el don profético entonces en la iglesia verdadera. Tuvo profetas la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia de los primeros cristianos, 1 Corintios 12, 28, que dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Entonces sí, sí había profetas. ¿Recuerdan cuando Pablo iba a ir a Jerusalén? Se le apareció un profeta y justamente lo ató sus manos a Pablo y le dijo, no, así dice el Señor, que en Jerusalén, ¿no?, te llevarán preso para dar testimonio a Roma y a los gentiles. Entonces, eso era la señal que el profeta se había aparecido y le reveló al apóstol Pablo, ya de la época pues apostólica, cristiana. Entonces, es un hecho que sí hubo entonces profetas en el tiempo de los apóstoles, ¿no? Entonces, también maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, ¿no?, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces son diferentes dones que el Señor ha puesto, pero sí tuvo profetas la iglesia apostólica, ¿no? ¿Tuvo profeta la iglesia apostólica primitiva? Sí. Vamos a ver ahora el don, la pregunta número 5. ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera, en la iglesia de los últimos tiempos? Vamos a ver Apocalipsis 12, 17. Entonces Satanás, el dragón, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la iglesia, ¿no?, de la iglesia apostólica, el remanente, ¿no?, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, tal como estudiamos la última vez. Esas son las dos características de la iglesia verdadera. Apocalipsis 19, 10. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. O sea, una persona no puede adorar a un ángel. Entonces, ahí está hablando. Yo soy consiervo tuyo. El ángel le dice a Juan, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces el Señor Jesús está muy preocupado de que sus hijos, que su pueblo estudien las profecías. Para eso nos ha dado el libro de Apocalipsis. Él mismo lo ha revelado con sus propios labios. Entonces, ¿qué estaba predicho acerca del don profético de la iglesia verdadera? Que tendría el testimonio de Jesucristo, la iglesia verdadera. En este caso, pues, es el don de la profecía, y eso sería una señal del pueblo de Dios. Como dice otro pasaje, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, la promesa del don profético se cumplió en la iglesia adventista, en la persona de la señora Ellen Gold White. Así está. Entonces, ese comentario podemos ver de sobra en mucho. Pero yo lo voy a comentar algo, ¿no? Ellen White escribió muchísimos manuscritos, del cual los libros principales es El conflicto de los siglos. En la serie El conflicto de los siglos son 5 libros: Patriarcas y profetas, Profetas y reyes, El deseado de todas las gentes, que habla sobre la vida y la historia de Jesús, de su ministerio aquí en la tierra. Luego el otro libro, Los Hechos de los Apóstoles, y el libro El conflicto final, o el gran conflicto, o la gran controversia. Entonces, ahí habla todo lo que nuestra iglesia como remanente está pasando ahora, lo que pasará en la segunda venida de Cristo, el milenio, hasta la eternidad, hasta el glorioso triunfo final. Y también tiene otros libros sobre consejos sobre el régimen alimenticio, tiene otros libros, la educación cristiana, tiene la conducción del niño, mensaje para los jóvenes, el camino a Cristo, tiene el libro El discurso maestro de Jesucristo, tiene palabras de vida del gran maestro, todo referente a la interpretación de las parábolas, tiene el ministerio de curación, tiene testimonio para los ministros, joya de los testimonios, varios volúmenes, tiene mensajes selectos, también una recopilación de sus manuscritos.
esos libros principales. Y el libro también, muy importante, también es Evento de los Últimos Días. Entonces, todos esos libros es importante tenerlo en su biblioteca, estudiarlo, o también en PDF por medio de internet. Entonces, son libros inspirados, ¿no? Y demasiada evidencia hay de que ella justamente ha sido una verdadera sierva y profeta de Dios. Entonces, eso es lo que les tengo. Entonces, ¿qué debo hacer? Apreciar las profecías. Primera de Tesalonicenses 5:20 nos aconseja el apóstol Pablo: no menosprecies las profecías. Es para tu bien, para que estés preparado, para que sepas en qué señales de los tiempos estás viviendo. Estar atento a las profecías. Vamos a ver en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿ya? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, el sol, salga en vuestros corazones. Cuando estás en un bosque, o en la montaña, en la selva, y estás perdido, entonces una linterna te ayuda a ver en qué terreno estás, y una brújula también. Entonces es importante estudiar las profecías para nuestro propio bien, para no estar divagando como una persona ciega, ¿no? Creer en los profetas, claro que sí. Creed en Jehová vuestro Dios y estarás seguro. Creed a sus profetas y serás prosperado. Es para nuestro bien, hermano, para tu bien. No hay que ser negligentes. Bueno, mi resolución: acepto el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su iglesia. ¿Aceptas? Yo sí acepto, hermano, porque eso te ayuda a abrir tu entendimiento gracias al ministerio del Espíritu Santo. Rechazar el don profético es rechazar al Espíritu Santo, hermano. Es pecar, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso es, de hecho, es imperdonable, hermano. Es por nuestro propio bien. Vamos a conversar con nuestro Dios agradeciendo por este estudio maravilloso. Querido Padre eterno, gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Ayúdanos a ser personas sencillas y humildes para aceptar tu revelación. Ayúdanos muchísimo, Señor, si mantenemos duda, que tu Espíritu Santo nos ayude a que nuestros corazones no se endurezcan. Ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz día, Dios le bendiga y bendiciones, hermanos. La lección 11 que estudiaremos será lo que la Biblia enseña acerca del plan de Dios para el sostén del ministerio de la iglesia, del ministerio de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Entonces, gracias a quien obtenemos nuestros bienes, estudiaremos qué proporción de nuestros ingresos le pertenece a Dios y qué maravillosa bendición promete Dios. Todas esas cosas vamos a estudiar. No se pierda entonces el estudio de la próxima lección, lo que la Biblia enseña acerca del plan de Dios para el sostén de su iglesia, de su ministerio, ¿correcto? Entonces,